Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Un gusto nuevamente vernos, encontrarnos a través de estos videos o estas grabaciones que hacemos para compartir el estudio del día martes. Y continuando con el estudio que estamos, ya dimos una primera parte de la reconstrucción de los muros y las puertas de la ciudad. Alcanzamos a ver 4 la semana pasada. Estuvimos viendo la reconstrucción de los muros y las puertas de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja y la puerta del valle. Las 4 puertas que vimos la semana pasada, cada puerta representaba un área. La puerta de las ovejas es la salvación, un llamado a la salvación. Vimos la puerta del pescado representa el llamado al servicio, a servir. La puerta la puerta vieja es un llamado a, decía el estudio, un llamado a la autoridad, pero es más, podríamos decir, es un llamado a andar en la senda antigua, al primer amor, a mantener el primer amor, porque es una puerta vieja que ya no se está usando, se dejó de usar. Y la puerta del valle que nos hace un llamamiento al sacrificio, al sufrimiento en la obra de Dios. Se sufre sirviendo a Cristo, pero con esto también trae bendición porque participamos de los padecimientos de Cristo. Recuerde que Jesús sufrió la muerte por todos nosotros, sufrió el abandono, sufrió la traición, sufrió la burla, el escarnio, todo por entrega, por amor a usted, por amor a mí, por amor a los perdidos. Entonces esta es la puerta que representa la puerta del valle, un llamado al sufrimiento, al sacrificio en la obra de Dios. Bueno, este es un recuento así rápido. Vamos a estar concluyendo hoy día este estudio ya, la segunda parte. Queremos saludarle y desear que se encuentre muy bien, y si no está muy bien de salud, oramos a Dios, que el Señor le esté dando la fe suficiente o necesaria para que haya sanidad y descanso en Jesús, en su palabra, en las promesas de la Escritura, en la palabra del Señor. Y que el Señor le esté dando, llenando el corazón de gozo, amén, para que vivamos la bendición de estar siendo parte de la familia de Dios, parte de su pueblo, sus ovejas de su prado, siendo lavados, limpiados, tener contentamiento por conocer esto. El Señor les bendiga mucho a todos y vamos entonces a entrar en materia en el libro de Nehemías, en el capítulo 3, que habla de todas las personas que trabajaron en la reconstrucción de los muros y las puertas que estamos hablando. Estas puertas son puertas de la ciudad. Nosotros, el estudio lo que intenta hacer es enseñarnos que así como Jerusalén tenía la seguridad puesta a través de sus muros y que esas puertas significaban lo que hemos estado viendo, la puerta de las ovejas donde pasaba el ganado, en la puerta del pescado donde traían los alimentos, el pescado, los pescadores para vender. La puerta del valle es una puerta que llevaba hacia el valle y que dominaba todo el valle. La puerta la puerta vieja era una puerta antigua que se usó por el rey, por los ejércitos, por la misma gente de la ciudad, pero ya no se estaba usando, ya estaba fuera de servicio.
y todas las puertas tienen una historia, un acontecimiento real, un servicio real dentro de la edificación de los muros en la ciudad. Pero el estudio lo que intenta hacernos asimilar, perdón, es que nuestra vida tiene que ser edificada en Dios. Y nuestra vida como edificación, eh, Pablo habla de la edificación de nuestra vida espiritual. Dice, cada uno eh, vea cómo sobreedifica. Yo he puesto fundamento y otro vea cómo sobreedifica. Si alguno eh, edifica hojarasca, heno o algún material cualquiera, bueno, este va a sufrir grande pérdida porque no está poniendo buena material para la edificación, pero si alguno edifica con oro, plata y todo lo refinado, este va a tener una buena y muy duradera edificación. Jesús habla de edificar sobre la roca y no sobre la arena, porque hay una diferencia, edificar sobre la arena, sobre la roca. Sobre la roca hay fortaleza, firmeza, permanencia, y en la arena hay inestabilidad, destrucción, pérdida total. Todo esto es lo que sucede con Jerusalén y este pueblo hebreo que fue llevado cautivo, y su enemigo destruyeron esa fortaleza que tenían, esa protección. Y nosotros tenemos una guerra espiritual. El enemigo busca debilitarnos en la fe y nos busca debilitarnos así, haciendo alguna grieta en los muros para meterse. Y una vez que se mete, comienza a destruir interiormente, y nuestra vida espiritual puede terminar en ruinas. Entonces, el que estemos estudiando en esta hora quienes edificaron, veamos capítulo 3, está el nombre de todos los que edificaron, desde dónde hasta dónde, y significa la importancia que tiene aquellos que edifican, que el Señor los tiene en cuenta, que el Señor no los olvida, que el Señor tiene pendiente lo que hemos de hacer en la obra de Dios, también cómo le servimos, cómo nos autoexaminamos. La idea es ver qué parte de nuestra vida espiritual, asimilando las puertas, estas puertas, asimilando un área de nuestra vida, el área del servicio, el área de la salvación, el área de la senda antigua, lo que antes hacíamos y dejamos de hacer, la todas las puertas representan un área en nuestras vidas. Amén. Así, ahora vamos a entrar, y ya para finalizar, vamos a estar entonces viendo 5 puertas más que nos quedan que ver en esta hora, y vamos a intentar terminarlo este día. O sea, tenemos que terminarlo este día para ya comenzar con nuevos estudios. Entonces, dice Nehemías en el capítulo 3, verso 1, en el nombre de Jesucristo. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora le damos gracias por este momento grato, agradable, en que nos reunimos con los hermanos a través de esta plataforma, Señor, en la cual nos permite llegar hasta el hogar de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, poder compartir esta enseñanza, Señor, a la cual le pedimos que usted, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, nos instruya, nos guíe, nos alumbre y nos fortalezca, y nos perfeccione, y nos santifique para darnos sanidad, para darnos libertad, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos esta bendición para cada uno de nosotros, Señor. Manifieste
su buena voluntad para con nosotros. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces ya dijimos, capítulo 3 de Nehemías habla de las personas que comenzaron a edificar, los sacerdotes, Eliasib primero con sus hermanos, comenzaron a edificar, y ahí se organizó el trabajo y se seleccionaron las familias para asignarle una parte de la tarea para la edificación, para que Jerusalén dejara de estar desprotegida, porque estaban los muros derribados y las puertas también quemadas. Por tanto, había que volverlas a reconstruir, y es lo que estamos viendo en esta hora. En el nombre de Jesucristo. Vamos a entrar entonces a ver Nehemías. Ya leímos capítulo 3, verso 1. Vamos a leer también Salmos. Los salmos, vamos a estar viendo el Salmo 87, sí, verso 1 y 2, que nos dice: su cimiento está en el monte santo, ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Entonces tenemos aquí que el salmista cita el amor que Dios tiene por las puertas de Sión, las puertas. Alzado puertas vuestras cabezas, también dice el salmista, y entrará el Rey de Gloria. Alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Entonces nosotros aquí estamos viendo que hemos de cimentar bien nuestra construcción, porque estas puertas son amadas por el Señor. Y el capítulo 3 de Nehemías nos habla de los constructores. Entonces vamos a ver la puerta que vamos a ver en esta hora, es la puerta del muladar. La puerta del muladar es una puerta en donde sacaban la basura, donde este es un lugar un poco salubre, insalubre, vamos a decir. Es bien insalubre porque se dejan los desperdicios, lo que nos sirve. Y esa es una puerta donde, digamos, donde uno deja la basura normalmente, hay basura desparramada por todos lados, como que no está muy cuidado el lugar, está bastante descuidado. No debiera ser, porque aunque es lugar de la basura, debiera estar bien cuidado para que la basura esté bien oculta, y cuando pase, digamos, quien saque la basura, la lleve y no se note. Esa es la idea. Pero en este caso vamos a estar viendo la puerta del muladar, que representa la basura. En nuestro caso, nuestra vida representaría lo que nos estorba, lo que nos sirve para servir a Dios, lo que nos estorba para poder servirle al Señor como es digno. Amén. Entonces, en el verso 14 nos habla de quienes construyeron esta puerta. Dice: reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de las provincias de Betel a Querem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Entonces aquí se encargó este varón y su familia, llamado Malquías. Él fue el que se encargó de esta reconstrucción, el muladar, la puerta del muladar, un llamado a la santificación. Se cree que la gente usaba esta puerta para sacar la basura, ya lo dijimos. Entonces es un lugar muy desagradable, con un olor bastante poco agradable. Entonces vamos a ver Hebreos capítulo 12, en Hebreos, y en el verso 14, capítulo 12 de Hebreos, y verso 14 nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y también vamos a estar entonces en el capítulo 2 y verso 1,
dice, por tanto nosotros también, teniendo derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Entonces tenemos que estos textos nos hablan de la limpieza, la purificación, el llamado a la santificación. Y nos habla de Hebreos capítulo 5, en el capítulo 5 y verso 2, nos dice, verso 1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Entonces, estas escrituras nos habla el llamado a la santificación y nos dice también la debilidad que vivimos nosotros. Vivimos en debilidad por cuanto somos tentados continuamente en este mundo y estamos siendo probados continuamente en este mundo. Y nuestra lucha es continua. Por esto es muy importante, es permanente, estar atentos a conocer que esta puerta es una puerta que nosotros debemos mantener en buen estado. Esto quiere decir la santificación, estar buscando siempre nuestra santificación. También nos habla Hebreos 7:26, que esta debilidad en la que vivimos nosotros tiene una fortaleza, y que no proviene de nosotros, sino la fortaleza es divina. Y dice en el verso 26, dice, porque dice, y en el verso 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Esto es el que ofrecía sacrificios por los pecados de los hombres. Morían a sí mismos. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este sacerdote ahora nos conviene a nosotros y Él es el que sacrifica ahora por nosotros, se sacrificó por nosotros y es un sacerdocio inmutable, no cambia, es permanente, no sufre deterioro. No tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. El Hijo, que es Jesús, es hecho sacerdote para siempre. Entonces, este es el sumo sacerdote que ahora nos ayuda en nuestra debilidad, y nosotros, para poder correr esta carrera, necesitamos santificarnos a través de su palabra. Jesús dice, cuando quiere lavar los pies de los discípulos, Pedro no quiere en un principio, luego que él le dice, Pedro, si no hiciera esto, no tienes parte conmigo en el reino. Entonces Pedro dice, entonces no solo los pies, sino todo mi cuerpo. Y entonces el Señor le dice, no, solamente los pies.
porque vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. O sea, la palabra nos limpia, la palabra nos descubre nuestro pecado, nuestras debilidades, y queda expuesta entonces la necesidad de santificación, de buscar en el Señor esta pureza. Esa es la puerta del muladar. Vamos a ir a la puerta entonces siguiente, que es la puerta de la fuente. Nehemías 3:15 nos lleva entonces la escritura al capítulo 15, perdón, al verso 15, y nos dice, Salum, hijo de Cool José, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente y la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Entonces Salum fue el varón que se dedicó a la edificación de la reconstrucción de la puerta de la fuente. Este es un llamado al cristiano victorioso para tener una vida victoriosa en la fe, en Cristo. Entonces esta puerta estaba localizada cerca del estanque, de un estanque de agua que servía para abastecer a los habitantes de la ciudad. Por eso es la puerta de la fuente, es una fuente donde había aguas. Entonces la palabra fuente muy bien representa el Espíritu Santo en esta hora para nosotros, que mora dentro de cada cristiano que vive una vida victoriosa y abundante, como lo dice Jesús en San Juan capítulo 4, en el verso 14, San Juan 4, 14, que dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Este pozo, el lugar de las aguas, del cual se está restaurando, es el lugar que junta aguas, es una fuente donde se juntan aguas. Hay cisternas que son secas, vacías, a veces se nos va el gozo, a veces se nos va el amor, a veces se nos va la perseverancia de la fe, de estar yendo al templo, de estar yendo a las reuniones con los varones o con las hermanas, depende a quien le corresponda, los jóvenes, y entonces el pozo de agua viva que debiera haber en nosotros se seca, ese estanque está vacío. El agua representa vida. Sin agua, toda la vida se acaba, sea vegetal, animal o humana. Necesitamos agua para vivir. Así también el creyente necesita el Espíritu Santo para moverlo, para mantenerlo vivo, para mantenerlo activo. Entonces, para mantenerlo conectado. Por esto dice que es un agua que esto es cuando habla con la mujer samaritana, el Señor le dice, el que venga a beber de esta agua va a volver a tener sed, pero el agua que yo le daré, el que beba del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No es un agua que se agote, sino que es un agua que da energía, es un agua que da búsqueda de Dios, como dice el salmista, ¿no? Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de noche y de día. La necesidad de estar en la presencia de Dios viene de beber las aguas, aguas vivas. Entonces, el llamado, el reparar esta puerta de la fuente. Tal vez nuestro servicio no está siendo con tanta energía, tal vez está sufriendo debilidad, tal vez
estamos necesitando ser llenos del agua viva del Señor, como se paró en el día de la fiesta solemne, el último día de la fiesta solemne, y dijo Jesús: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces necesitamos ir al Señor y pedirle que nos dé agua para llenar nuestra cisterna, que está seca. Y si está con aguas, pues llene con más agua, más Espíritu Santo, como dice Pablo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces esa sería la puerta de la fuente. Vamos a ir entonces ahora a la puerta del agua. La puerta del agua. La otra es la puerta de la cisterna o de la fuente. La fuente es un depositorio de agua, no tiene agua por sí misma. Alguien tiene que echar agua. Esa agua es agua de Dios, agua del Espíritu Santo. En la bendición de Dios. Ahora vamos a la puerta del agua, que esa la encontramos, su edificación en el verso 26 del capítulo 3, y dice: y los sirvientes del templo que habitan en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas, al oriente de la torre que sobresalía. Entonces ellos restauraron a los habitantes de Ofel. Aquí no hay nombre, pues solo los habitantes. Aquí tal vez nos está diciendo la importancia no es quién, sino la importancia es quiénes. La congregación toda participó en esto, cuando nosotros estamos participando en esta bendición. Entonces, vamos a ver que esta puerta es un llamado a la espiritualidad. Esta puerta nos está llamando a tener una vida llena del Espíritu. El agua que está siendo, o sea, la puerta que está siendo reconstruida aquí es una puerta por donde pasaba un manantial de aguas. Por eso se llamaba la puerta la puerta del agua, porque por ahí precisamente pasaba un manantial de agua. Si alguien tenía sed o tenía que ir a buscar agua, si le faltaba inclusive a la misma fuente, de ahí mismo sacaban y le ponían y le echaban. Entonces, vamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 5, verso 26. Nos dice: marido, en el verso 25 dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Nosotros vamos a tomar esta segunda parte. Dice: y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, el agua que representa aquí el lavamiento, y Tito 3, verso 5, Tito 3, verso 5, nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, Señor, aquí esta es una puerta que nos lleva a comprender el efecto purificador que tiene el agua viva del Señor en nosotros, fluyendo ríos de agua viva. Es una comunión continua con el Señor. Es un llamado a tener una constante comunión con el Espíritu por medio del lavamiento. El agua representa, en este caso, al Espíritu Santo, pero representa también limpieza, limpiar. Estuvimos hablando de la puerta al muladar, que es basura, hay que sacarla, un llamado a la santificación. Luego la puerta de la fuente es un llamado al cristiano victorioso, evitar que el estanque se seque, la fuente se seque, o que la cisterna se seque, que esté llena del agua del Señor.
Ahora estamos viendo la puerta del agua, donde está el manantial de aguas que pasa por esta puerta, y esta manantial es un manantial de aguas constante, es una comunión constante, permanente, que nos ayuda a limpiarnos permanentemente para poder servir al Señor eh, con, eh, eh, con libertad, porque somos limpiados, transformados y regenerados por el Espíritu Santo, por el lavamiento de la palabra, por el Espíritu Santo. Entonces, Salmo 119, 9 nos dice, eh, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y luego nos responde, con guardar tu palabra. Al guardar la palabra del Señor, esta palabra nos va ayudando a limpiar nuestra vida. Entonces, eh, vamos recibiendo santificación. Vamos a estar viendo una escritura más respecto a la agua, la puerta del agua, que es un llamado a la espiritualidad, a tener una vida espiritual constante. Hebreos 10, verso 22 nos dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Luego el verso 23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces Dios nos permite ahora acercarnos confiadamente, porque nos limpió, nos lavó. Estamos viendo, Él a través del Espíritu Santo, Él nos limpia. El Espíritu Santo como un símbolo de agua espiritual. El agua vemos que sirve para beber, como sirve también para limpiar nuestra vida. Vamos a tomar alguna escritura. San Juan 4, ya lo leímos. San Juan 7, 37, Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 37. Nos dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El agua para beber, para que fluya agua viva, rica, poderosa. Apocalipsis 21, verso 6. 21:6 nos dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El agua de la vida. Beber agua de la vida. Un agua vivificadora. Es un agua que nos mantiene espiritualmente conectados con Dios. Y también vamos a ver Salmo 51. El agua para lavar. Como limpieza física, pero estamos siempre simbolizándonos más bien la vida espiritual. Ten piedad de mí, dice David, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Entonces, para ser limpio de toda la maldad, de todo el pecado, necesitamos ser limpios con el agua viva del Señor. Y entonces la puerta del agua, que es la puerta que estaba cercana a este manantial de aguas, nos ayuda a tener una vida espiritual constante. 1 Corintios capítulo 6 y verso 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Qué éramos? Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Más arriba dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores
heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces ahí tenemos la limpieza. Dios nos limpió, necesitamos tener esta comunión del Espíritu, que es la necesidad de tener comunión con Dios, sed de Dios, como dice el salmista en el Salmo 42. Sed de Dios, del Dios vivo. Necesitamos reconstruir la puerta de la comunión con Dios, sed de Dios, la puerta del agua. Vamos entonces ahora a la cuarta puerta. Llevamos en 3 puertas, ¿sí? Llevamos la puerta de la fuente, la puerta del oriente, la puerta del agua y ahora la puerta del caballo. Esto en el verso 28 del capítulo 3 encontramos entonces de Nehemías. Verso 28 dice: desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno frente de su casa. Aquí reconstruyeron los sacerdotes. También estuvieron construyendo con ellos, dice, después de ellos, verso 29, restauró Sadoc, hijo de Imer, frente de su casa. Y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Entonces ellos también ayudaron, también participaron, pero los sacerdotes estaban reparando la puerta del caballo. Esta puerta es un llamado a la batalla. Tenemos guerra espiritual. Hay una guerra, un conflicto espiritual. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes, dice el escritor de Hebreos, ¿sí? Entonces, necesitamos tener una alerta de guerra. Debemos saberlo. Tenemos una alerta de guerra. No podemos descuidarnos. Si estamos en guerra, el enemigo nos puede sorprender y nos puede dañar y matar. Entonces, porque el ladrón no viene sino a matar, robar y destruir. Debemos estar alerta, debemos estar atentos. Entonces, la puerta del caballo, esta es una puerta donde se transitaba el rey junto con el ejército cuando salían a la batalla. Entonces, los ejércitos se preparaban para la batalla, para la guerra, y salían por ahí. Esa puerta era la puerta indicada para ellos. El apóstol Pablo nos habla en Efesios capítulo 6 acerca de esta guerra espiritual. Nos dice en el verso 10 del capítulo 6, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una guerra ahí espiritual contra potestades, contra huestes de maldad. Hay señoríos ahí que se nos oponen y necesitamos nosotros estar firmes, cuidando de tener, por tanto, el consejo, la palabra que nos dice, por tanto, verso 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces debemos prepararnos para la batalla, esta es una puerta que a veces en nuestra vida espiritual también
descuidamos, si está deteriorada, derribada, quemada, como en el caso de Jerusalén, estas puertas estaban quemadas, había que reconstruirlas, poner madera, poder poner pernos o clavos, cómo lo harían, no lo sé, tarugos, cómo armarían las puertas, esa parte no soy entendido de ello, pero sí sé que requería reconstruirlas y que tenían que ser puertas bien enmaderadas, bien armadas, para que pudieran cumplir la función que era en las noches detener el paso. Y en el día se abrían. Para estar en seguridad, porque en la noche uno descansa y quiere descansar seguro. Entonces esta es la puerta del caballo, un llamado a la batalla, un llamado a orar, un llamado a ayunar, a estudiar la palabra, a estar intercediendo por los enfermos, por los débiles en la fe. Es un llamado del Señor a esa batalla, una batalla continua. No debemos fatigarnos en ello, porque a veces sufrimos fatiga. Nos perdemos de la oración, nos perdemos del ayuno, nos perdemos de las reuniones de varones cuando hacemos retiro, nos perdemos de los momentos en que el ejército del Señor se prepara para una batalla. Necesitamos hacer guerra. Recuerda cómo lo hizo Josué cuando enfrentaron a Amalek. Moisés se fue al monte a adorar a Dios y Josué a la batalla. Porque esto es una conquista que hay que hacer con batalla, con guerra. Y entonces necesitamos nosotros también hacer lo mismo, prepararnos para la batalla. Y no olvidar que el Señor mismo es nuestro guerrero principal, nuestro general. Él ya venció. Nosotros debemos ir nada más, como dijo David, recuerda, cuando enfrentó a Goliat. Él fue nada más porque sabía que Dios lo libraría de las manos de Goliat. Tenía esa confianza. A nosotros debemos confiar que Dios nos va a librar de toda derrota, de toda humillación que el enemigo quiera ponernos, porque Él nos va a querer poner en humillación, Él nos va a querer poner en derrota, pero nosotros debemos confiar en Dios, más poderoso, más fuerte, mayor es el que está con nosotros que con ellos. El enemigo tiene sus días contados. El Señor lo derrotó en el madero de la cruz, le quitó el imperio de la muerte. Ahora le espera su juicio eterno nada más. Nosotros la victoria a través de cuidar de que las puertas que estamos reconstruyendo sean reconstruidas, porque pueden haber puertas que han sido muy descuidadas tal vez por nosotros, o tal vez no, solo necesitan un retoque nada más. Eso lo vemos cada uno en nuestras vidas, amén. Ahora vamos a la puerta siguiente, que es la puerta del oriente. La puerta del oriente. Este es un llamado a velar, a estar atento. Es un llamado a estar atento a la venida del Señor. Esta puerta la reconstruyeron en el verso 29, nos dice: después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semanías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Entonces ellos estuvieron edificando ahí la puerta del oriente. Esta era una puerta que llevaba directamente hasta el templo. Llevaba y está evocándonos a nosotros que el oriente, cuando nosotros miramos al oriente es como para orientarse, que cuando en el libro de Hechos dice que el Señor fue levantado, en el capítulo 1 está relatando que el Señor fue levantado en las nubes, fue llevado en el Espíritu, y el Espíritu de Dios le llevó, y los discípulos le quedaron mirando, y se le aparecieron dos varones de vestiduras blancas y le dicen: ¿qué hacéis ahí parado mirando al cielo? Y ellos dijeron:
No, y le respondieron los mismos ángeles diciendo, porque a este Jesús que le habéis visto ir, asimismo le volveréis ver venir. Le veréis volver venir. Él va a venir. Jesús viene por la iglesia. Y nosotros no debemos olvidar eso. Nosotros nos despedimos siempre normalmente, si no se me olvida, Maranata, Cristo viene. Porque no debemos olvidar, Cristo viene. Él lo prometió, lo dice la Escritura, nos habla de la venida del Señor. Hay promesa del Señor de su regreso y nosotros debemos estar velando por ello, estar atentos a la venida de Cristo, a la venida del Señor. Vamos a estar viendo alguna escritura donde el apóstol Pablo también nos habla de esta venida. Dice Tesalonicenses capítulo 4 y verso 13 dice y 14, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. El Señor descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces nosotros debemos estar alentándonos, no importa nuestra condición y situación de esta vida, porque sabemos que Jesús vendrá. Y si habremos de descansar en esta tierra, bueno, Él vendrá y nos llevará, nos despertará la final trompeta. El apóstol habla acerca de nuestra esperanza en lo que hemos creído. Capítulo 15 de 1 Corintios, y en el verso 15 dice, y si Cristo no resucitó, verso 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, no está diciendo que no resucitó, sino que está haciendo una aseveración de que sí lo hizo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Está diciendo, bueno, si todo esto fue así, es vano lo que hemos creído. Entonces, y si Cristo no resucitó, pues vana es nuestra fe, aunque estáis aún estáis en vuestros pecados, o sea, no han sido perdonados. Y si esto fue así, dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, Jesús resucitó de los muertos y así los muertos en Cristo resucitarán a la final trompeta. Cristo vendrá y tomará a su pueblo. Esa es la promesa. Entonces, también habla el estudio un poco de la venida del Señor, acerca de cuándo acontecerá, que es antes de la tribulación. Algunos dicen que habrá ser en la tribulación, otros después de la tribulación. Son creencias que hay, pero la Escritura nos enseña que nosotros creemos que no pasaremos la tribulación, porque el Señor dice por la Escritura, 1 Corintios 1,
Veamos. Vamos a tomar algunos textos nada más porque este es un tema más profundo para ver. Solo lo vamos a tocar así rápidamente. Verso 7, 1:7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Estamos esperando entonces la iglesia para recibir, digamos, la bendición de Dios. Verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo sentir. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la iglesia está activamente esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El Señor se ha de manifestar. Primera de Tesalonicenses, en el verso 10, 1:10, y nos dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. ¿Cuándo vendrá la ira venidera? Cuando venga la gran tribulación a la tierra, va a venir todas las pestes, las muertes y todo esto va a ser terrible. Y el Señor nos librará de esa ira venidera, según Pablo nos enseña. Y Tito, capítulo 2, Tito capítulo 2 nos dice, y en el verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La iglesia está esperando la esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y ya por último, Primera de Juan capítulo 3, verso 1 al 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. De modo que sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y hay más escrituras para ver que la iglesia va a ser arrebatada, va a ser tomada. Esta es la puerta del oriente, un llamado a la venida del Señor, a velar, a estar atento, a estar ocupado, anunciando, buscando, estar llenos del Espíritu del Señor, de la palabra, en la comunión con los santos, practicando la fe, en el nombre de Jesús. Amén. Y por último tenemos la puerta del juicio. La puerta del juicio, vamos a ver rápidamente ya para terminar, aunque la iglesia no tiene que tener temor de juicio porque el Señor nos salvó, no pasamos por juicio, pero sí hay juicios determinados para juzgar. Juicio no significa sentencia nada más, sino para juzgar diferentes acciones. Nosotros decimos para poder juzgar si algo está bien o está mal, decimos cuando alguien deja de hacer algo racional y comienza a hacer algo irracional, dice, perdió el juicio, porque ya no está juzgando con raciocinio. Entonces, el juzgar, que vamos a estar viendo aquí, el juicio de Dios sobre todo evento y situaciones. Vamos a ver 7 juicios que nombra la iglesia, va la escritura, perdón, me equivoco. La escritura nos cita 7 juicios. Vamos a estarlos viendo ya para terminar.
Y esta es la puerta del juicio. Nehemías 31, 3, 31, 32 dice: después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes frente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. Entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Entonces, esta es toda la construcción. Pero ¿quién es? Malquías, hijo del platero, fue el que reconstruyó la puerta del juicio. Reconstruir, estamos reconstruyendo puertas que simbolizan áreas de nuestra vida espiritual que necesitan ser reconstruidas. Entonces, dice que esta era la puerta donde inspeccionaban a los ejércitos para hacer cuentas, para estar haciéndoles juicio respecto a cómo habían actuado, cómo habrían llevado a cabo las misiones, y también eran inspeccionados para ver si estaban bien equipados, si estaban bien entrenados. Entonces, vemos que la escritura nos habla acerca de estos juicios. Vamos a estar viendo ya para finalizar esta puerta, para que no la olvidemos, porque Dios es amor, y a veces porque como decimos que Dios es amor, parece que Dios no va a juzgar cosas que hagamos nosotros con indiferencia. Pero Dios juzga. Recuerde a la mujer, a la mujer viuda que dio 2 blancas, las dio, y dijo: esta mujer dio más que todos, porque Él juzga todo evento nuestro, no está pasando por alto las cosas. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 12, vamos a ver en el verso 31 y 33 el juicio del mundo, del pecado. Verso 31 al 33 dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía dando a entender de la muerte que habría de morir. Pero en el verso 31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Entonces hay un juicio para este mundo, y habla el Señor ahí de Juan 31. Luego tenemos el juicio de los creyentes, el juicio que está en conciencia en los creyentes. 1 Corintios capítulo 11 y verso 31 y 32 dice: si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces el Señor nos ayuda a través de la Escritura, la palabra, a examinarnos, autoexaminarnos. Ese es el juicio, el autojuicio que nosotros hacemos a través de la palabra. La palabra nos enjuicia nuestras obras, nuestros hechos. Y el juicio de Israel, Ezequías 20. Ahí tenemos otro juicio. Perdón, Ezequiel, como estamos viendo. Vamos a ver entonces a Ezequiel 20. Con tanto nombre hebreo ya me confundo. Ezequiel 20 y
verso 33. Dice: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte, brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte, brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, y litigaré con vosotros, dice Jehová, y os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en vínculo de pacto, y apartaré entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí en la tierra de sus peregrinaciones, los sacaré. De sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Y vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: andad cada uno tras sus ídolos y servidle, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. El juicio del Señor para con Israel. Este es el juicio del Señor para con Israel. Y el juicio de los ángeles, segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Ahí está el juicio para los ángeles. Y tenemos el juicio de las obras del creyente, Romanos 14. Ahí el Señor va a juzgar nuestras obras, nuestro servicio, y dará a cada uno según su obra. Romanos 14:10 nos dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y entonces, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces todos nosotros vamos a estar delante del Señor y daremos cuenta de sí, de nuestras acciones. El juicio de las naciones, Mateo 25 y 31, verso 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí está el juicio de las naciones. Los va a reunir a todos y va a apartar sus ovejas de los cabritos. Y luego el juicio final, Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 y verso 11 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron
lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos los juicios que hemos visto están decretados, pero el que está inscrito en el libro de la vida se libra del juicio final. No hay juicio final para los hijos de Dios. Solo sus obras van a ser juzgadas y cada uno recibirá recompensa según haya hecho. Entonces, este es el estudio de las puertas. La importancia de cuidar las puertas, nuestras obras, nuestro servicio al Señor. Cada puerta representa un área de nuestra vida espiritual. Debemos velar porque los puntos débiles sean fortalecidos a la luz de la palabra del Señor. Amén. El Señor le bendiga. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Damos gracias por su palabra, por su enseñanza, por los alertas, Señor, por las bendiciones que nos pone, Señor, a través de su enseñanza, alertándonos a cuidar de nuestra vida espiritual, de nuestra relación, de atender, de buscar, de servir, de retomar, de no olvidar. Oh Señor, ayúdanos, líbranos de caer, Señor, en el olvido, sino más bien podamos arrepentirnos, recapacitar, buscar tu rostro, buscar, Señor, con sed de Dios, su presencia. Bendíganos, Señor, sus misericordias sean derramadas sobre nuestras vidas, restáurenos, sánenos, líbrenos, perdónenos. Oh Padre, ruego bendición para cada hermano, su hogar, sus familias, para cada hermana, su hogar, sus familias, sus oraciones, sus rogativas, que nos ayude, Señor, a hablar, a anunciar, para escapar del juicio a las gente que están en condenación. Le damos gracias por librarnos de la condenación. Le damos gracias por apartarnos como ovejas de su prado, como pueblo suyo, como hijos suyos. Gracias, Señor, por su grande amor, por su grande bondad. Pedimos su bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Maranata, Cristo viene. Nos vemos el próximo martes, si así el Señor lo permite. Amén. Que el Señor les bendiga.